¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Heredia, este es Puntos Hirientes, con la cámara de Ilis Suárez. En esta oportunidad vamos a conversar con un joven abogado, su nombre es Raúl Leiva Smith. Con él vamos a hablar sobre el tema de Nadine Heredia y Ollantaytamala y otras cosas más, ¿no? ¿Qué tal, Raúl? Gusto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿A tu disposición? Sí, mira, se ha sabido en estas últimas horas de un fallo de la ley, ¿no? De estos exmandatarios de Ollantaytamala y de Nadine Heredia. Yo quisiera saber, ¿se ajusta esta ley al fallo? Por supuesto, Daniel. La resolución que emitió el juez Richard Concepción Carhuancho se ajusta a ley. El fiscal Atoche sustentó en su solicitud de prisión preventiva varias razones por el cual solicitaba que se declare la prisión preventiva, ya que los procesados Ollantaytamala y Nadine Heredia ponían en riesgo la investigación con su comportamiento, con su actitud, por su accionar, como por ejemplo llevar o trasladar a sus niños a Estados Unidos. Ya daban evidencias de que querían obstruir la justicia. En esa situación, el fiscal Atoche se adelantó y solicitó la prisión preventiva, la misma que fue declarada fundada, por el cual actualmente los procesados se encuentran recluidos. ¿En qué podría contar con estos argumentos, ¿no? Para que o influya, ¿no? Ante la sociedad, ante el gobierno, ante la misma situación, ¿no? que está pasando ahorita el Perú? Sobre todo este tema tiene un impacto político, un impacto social. En lo social, porque la reacción es, por una parte de la población está a favor y la otra parte de la población está en contra. Y la consecuencia, digamos, política es la que más va a prevalecer. ¿Por qué? Porque los adversarios y las personas que no simpatizan con Ollantaytamala, Nadine Heredia, al cambiar la resolución, la segunda instancia, por ejemplo, revoca la resolución de primera instancia, en consecuencia disponen la libertad de los procesados, va a repercutir en estos ámbitos. Va a haber cuestionamientos, inclusive van a querer ejercer presión, porque el fujimorismo y el APRA son los principales organizaciones políticas que hasta el día que empezó a gobernar Ollanta, que inclusive incursionó en la política desde el año 2011 finalmente ganó. Esto nunca ha sido aplaudido por estos dos factores de la parte política. Entonces ellos van a ser los principales quienes van a rechazar todo esto. Pero eso no debe repercutir en el ámbito jurídico, porque el ámbito jurídico, como hace un momento señalé, está ajustado a ley. Es decir, si el fiscal Atoche dijo las investigaciones que se llevó contra Ollantaytamala y Nadine Heredia ya existen pruebas concretas, entonces por lo tanto están ajustados a ley. Ahora que no comparten ellos, eso es muy distinto, pero sí trae un impacto político. Pero no queremos que esto se politice, porque finalmente los procesados podrían declararse o autodenominarse como perfiles políticos, en consecuencia en una eventual liberación o excarcelación lograrían hasta un asilo político. Volviendo a la primera pregunta, en el caso de Nadine, ¿qué elementos prueban que no fueron determinantes? ¿Perdón? En el caso de Nadine, ¿qué elementos prueban que no fueron determinantes? ¿O que fueron determinantes? O que fueron determinantes. Por supuesto, principalmente de que Nadine Heredia y Ollantaytamala están siendo investigados por el delito de lavado de activos y asociación ilícita. Esto por los fondos provenientes de Brasil y de Venezuela en distintas épocas, en distintos tiempos y con distintos personajes.
se ha descubierto de que los fondos que ingresaron para la campaña supuestamente no fueron comunicados a la OMP, por ejemplo. Entonces, estamos viendo el tema de los fondos que llegaron del exterior para poder financiar la campaña, sin embargo no lo hicieron. El otro comportamiento que evidencia la poca colaboración con la justicia, la que evidencia poner en obstrucción a las investigaciones, es por el comportamiento ante las agendas que hemos visto, cómo se ha difundido, cómo ha demostrado. En un primer momento dijo que no es suya, luego ante tanta presión, por presión, finalmente dijo que sí es de él. Después Ollantumala dijo que no iban a declarar sobre este punto, luego dijo de que de la agenda es un tema privado y que la fiscalía debería devolvérselo. Inclusive Ollantumala, cuando fue el gobierno, consideró y llamó mamarracho al fiscal que estaban investigando, si ustedes recordarán. Y como tercer punto, Ollantumala dijo finalmente que él dispuso todo el contenido de las agendas. Entonces, ya eran evidencias que sí determinaban. Y entonces, esto era claro de que efectivamente aquí había delitos y había la mala accionar de estas personas para obstruir con las investigaciones. También teniendo en cuenta de que en un momento han dicho que los aportes no son ilícitos. Por cierto, no son ilícitos. Todos los aportes es ilícito, por cierto, se trata de campaña electoral. Siempre y cuando que los aportes vengan de procedencia ilícita. Segundo, que sean bancarizados, que sean transparentes. Si no reúnen ninguno de estos requisitos, sí constituye un delito, el delito de lavado de activos. Entonces, hemos visto su comportamiento y finalmente el comportamiento fue de que sus hijas menores fueron por encargo y con su mamá, fueron, pues, como sabemos todos, fueron trasladados a Estados Unidos. No solo eso, estas dos niñas, inclusive por la misma prensa, el diario Expreso, difundió de que a favor de estas dos niñas figuraba una cuenta sobre $40.000 cada una. Entonces, ¿cómo una menor de edad podría tener una cuenta de más de $40.000? Entonces, son evidencias suficientes por el cual han determinado el mal comportamiento y que ponían en peligro las investigaciones. Que por cierto, esto podría, inclusive ellos pueden lograr su excarcelación si seguimos viendo que hay una campaña a favor de ellos, como estamos viendo, ¿no? A través de sus partidarios, están ejerciendo presión. Y cabe señalar que Duberlí, presidente del Poder Judicial, está exhortando, por no decir presionando, para que ya los liberen, porque él ha dicho hace poco que el tema de Nadine Heredia debe ser tratado con suma urgencia. Eso es presión, por cierto. ¿Crees tú, con experiencia, que puede ser liberados en un corto tiempo? Por supuesto. Desde que el presidente del Poder Judicial señaló de que debe ser tratado con suma urgencia el caso, corre el riesgo de que los encarcelados, Nadine Heredia y Ollantumala, logren su libertad. Y si ellos en toda esta campaña, donde vemos que se politiza, donde vemos que el aprismo y el fujimorismo empiezan a ejercer y atacar con toda su artillería, probablemente eso le conviene y finalmente ellos podrían declararse como perseguidos políticos y lograr un asilo político, así como Alan García, residente en España, inclusive ya tendría un asilo político allá en el país del viejo mundo. Como te escuché mencionar, ¿tú crees que este caso es politizado? El caso es politizado. En primer lugar, no podemos mezclar. Hemos visto que el caso de Nadine Heredia viene no de un año, viene por lo menos 3 años, desde que Ollantumala estaba en el poder. A consecuencia de la presión, por ejemplo, hemos visto cómo Nadine Heredia, Ollantumala, destituyeron a la procuradora Julia Príncipe. ¿Por qué? Porque fue ella quien entregó las agendas al Ministerio Público. Por supuesto, ellos la entregaron y la destituyeron finalmente.
Lo mismo sucede con Jenny Vilcatoma, quien dijo que Odebrecht pone y saca presidentes. Ahora vemos que no solo eso, sino que Odebrecht pone y saca procuradores, haciendo referencia a Julia Príncipe, que por segunda vez la destituye. Muy bien, de verdad que ese es un tema demasiado amplio, ¿no? Amplísimo, Daniel, para poder conversar, pero lo importante, Daniel, que es una conversación muy amena, que somos jóvenes, entonces nuestro aporte va en ese sentido como jóvenes. Es decir, ¿qué hacemos como jóvenes ante esta politiquería barata que nos representan? Vemos tantos juristas de renombres, pero vemos que realmente no se identifican con el país. ¿Dónde están los juristas de peso, de renombre que tiene el Perú? Creo que somos los encargados de difundir todo lo que está pasando. Por supuesto, por eso nosotros nos autoconvocamos para hacer todo esto. Por eso que nosotros, como también integrante de la Asociación Intelectualidad Peruana, somos promotores de la iniciativa No Reelección Inmediata de Congresistas de la República. Tema que me gustaría tratar en otro momento, Daniel. Y te agradezco por la oportunidad y, por cierto, seguiremos conversando. Ok, muchas gracias por la entrevista, de verdad ha sido muy grato. Esperemos que no sea la última vez. Vamos a hablar de Daniel. Esto fue para Punto Hirientes, Daniel Heredia y Ilis Suárez. Gracias.